Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, saludando reverencialmente, recordando a nuestros maestros, aprovechando la oportunidad de escuchar una vez más y de sentarnos a considerar desde diferentes puntos de vista, con la idea de, por supuesto, alimentar nuestra capacidad interna de percepción, nuestra sensibilidad, acompañada hasta el punto que corresponde por la lógica, el razonamiento, el entendimiento, pero sobre todo sabiendo que lo que ocurre en el Harikata es una transacción de sonido no correspondiente a nuestro entendimiento externo, sino a la capacidad interna de buscar lo que es mejor para nuestra esencia, para nuestra alma. Eso es lo que conjuramos, así es lo que se nos ha explicado y eso es lo que hasta cierto punto hemos podido experimentar. De eso se trata el estudio, el Harikata, el estudio devocional, la escuela del Bhakti. Nos invita a tener esta disposición, a considerarla con mucha libertad, fuera de toda presión, a ponerla en práctica. Se pone en práctica al activar la capacidad que tenemos de expresión, muy valiosa. Tenemos la capacidad de expresión condensada en un deseo particular. Ese deseo es el deseo de conectarnos con la divinidad, conocerlo más, disponernos para su servicio. Para eso se nos ha entregado el nombre de Krishna. Todo eso hay que entenderlo a la hora de meditar porque es un acto de no mucha promoción en el mundo en que vivimos. Entonces, siempre cuando tenemos los referentes, el canto parece extraño. La mente constantemente va a decir, pero si comparamos esto que estás haciendo con lo que hemos aprendido, ¿de qué sirve? Más bien yo te tengo a tu disposición, dice la mente, muchas cosas que sí sirven y que necesitamos y que son urgentes, etcétera, etcétera. O te tengo este otro pensamiento o cualquier cosa. Muy interesante para al tomar esta práctica cuando nos damos cuenta de todas las cosas que pensamos sin orden, en lo que nos perdemos, con lo que nos torturamos, y darnos cuenta de que tenemos la posibilidad, y lo tomamos con renovado entusiasmo, de darle a ese contenido mental liberación. Ustedes saben, mantra significa liberación, descargarle de tanta cosa, darle espacio, pero no para que se quede en la nada. Es una posibilidad, por supuesto, cuando uno descansa después de un largo viaje y uno dice, wow, pero es un hecho que nosotros no nos quedamos todo el tiempo descansando, porque nos sería ya muy aburrido. Entonces sí hay un momento de descanso, de liberación de la mente, hasta cierto punto, sí, pero se logra entender. Básicamente se le dice, no es lo que tú quieres, no es el plan que has diseñado, que es un plan muy extraño. Es un plan dictado por tanta gente que no conozco, tanta gente que no me quiere, siguiendo un esquema de explotación para nada satisfactorio, que cuando yo en un punto tranquilo me siento a pensar cómo es este mundo y realmente no me gusta eh, cuando hay explotación. Estoy hablando en general, ¿no? Cuando uno se siente ahí a observar las dinámicas. Entonces la pregunta seria es qué tanto participo de eso sin darme cuenta, qué tanto estoy siendo ahí como arrastrado. Y por supuesto, a veces la gente lo piensa y dice, pero es que no hay salida, toca
qué sé yo, vivir de algo, toca participar del mundo y evidentemente sí, nosotros en en alguna medida no podemos escapar. Qué sé yo, capitalismo, identidad nacional, tantas cosas, ¿no? Desde el lado de la explotación y desde el lado del Dharma tampoco podemos escapar, en el sentido de que tenemos una identidad corporal, una identidad de género, todo eso. Eh, Discutido o no discutido, vamos aceptando, digamos, nivelando, cuadrando, de diferentes ópticas. Pero muy interesante toda esa reflexión, de hecho, de preguntarse, bueno, cuáles cosas he aceptado, cuáles cosas sí me pertenecen, qué forman mi yo y qué tanto yo, estas expectativas que se tienen de mí me encarcelan o qué tanto me ayudan también, sentido, me facilitan. Una identidad nacional me da un, un sentido de identidad que también lo necesito. Hemos hablado aquí, por ejemplo, de el fútbol. Evidentemente, desde un punto de vista, una locura, pero para algunas personas les da una cierta identidad que bien tomado puede ser bueno. Es decir, una idea de compañerismo, o por lo menos dejar de ser vándalo, etcétera. O otros que justamente utilizan esa excusa para mayor vandalismo. Pero bueno, es una reflexión necesaria a la hora de tomar el ánimo y de darle lugar a nuestra práctica espiritual. Estamos liberando la mente y quedándonos o dando la importancia, cultivando nuestra identidad más seria. Y eso no lo debemos sacrificar nunca. Eso debe cuidarse. Eso viene enmarcado dentro del canto. Entonces, por eso cuando decimos cantamos, estamos tocando la fibra más interesante de nosotros. Eso es lo que tenemos que considerar. Estamos llegando al punto cero de la identidad y cultivando una identidad positiva. Bajo una guía, bajo una confianza, no estamos solos, hay educación. El mundo, por supuesto, tiene muchas facetas de desolación, pero hay una corriente de mucha ayuda y a esa corriente nos hemos unido o nos queremos unir. La corriente de Mahaprabhu, la corriente de los grandes maestros, el Sankirtan Dara. Dara significa corriente, Sankirtan significa el canto conjunto, el canto acompañado. Y eso es lo que construimos cuando hablamos de un Sangha. Esa es la idea. Con la necesidad, justamente, que el Sangha también se encuentra enmarcado en una sociedad, pues también necesita una cierta identidad hacia afuera. Un Dharma también se tiene. Y bueno, estos años hemos estado, eh, bueno, muchos años, no, tampoco son muchos, tiene mucho que es poco, nunca es mucho para esta vida, pero sí hemos hecho el recorrido conjunto, lo cual nos pone muy felices. Recientemente nos pudimos encontrar y compartir y cantar y estudiar y ya, todo eso es todo lo que compone la celebración, la alegría de invitarnos a pertenecer a algo que no es tan sencillo como decimos. Por lo general uno está ahí como tratando de encajar. Es una advertencia que se nos hace. Como todos necesitamos un ámbito social, entonces a veces tratamos de a la fuerza encajar y el ideal se hace pesado, entonces decimos, bueno, tengo que encajar. Y eso no, porque se vuelve muy artificial. Si bien yo sí debo aprovechar los estímulos que me hace la necesidad de cualificarme para poder tener cierta compañía, eso es muy bueno y es muy estimulante. Por supuesto que se espera algo de nosotros hasta un nivel sano,
y eso me purifica, me da un comportamiento. Así es que nos volvemos sociales. Ustedes han visto muy interesantes esos ejemplos de las personas que nunca tienen contacto con ningún ser humano. Esas historias trágicas, no sé, de niños que encierran por allá en un sótano, puras cosas que saben a veces, que no desarrollan lenguaje, entonces no tienen a alguien alrededor, no desarrollan lenguaje. Entonces se podría decir que nosotros somos estimulados para superar en donde estamos cuando hay gente a nuestro alrededor. Y también pasa a nuestros actos, somos estimulados a tener una mejor versión, como dicen, ¿no? Y que siempre la mejor versión va a ser la más auténtica. Pero ¿qué es lo auténtico? Lo auténtico no es ceder a los caprichos, aunque muchos de esos caprichos son inoculados por la agenda de la explotación. Más, más real, a la vez que significa aceptar la condición donde estoy, significa también aceptar el ideal hacia donde voy. Ese es nuestro camino del mal. Entonces no es forzar, que pasa muchísimo, hay que cuidarnos mucho de eso, a cierto comportamiento, cierta consideración de la propia persona, que por lo general viene con desprecio y con, no sé, con ganas de regañar a todo el mundo, ¿no? Qué sé yo, por sentirse ahí como que, wow, yo ya estoy, parece que del otro lado, porque ya no sé qué pasó, no sé cuántas. Eh, para eso hay que saber qué decir y en dónde, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién habla? ¿Quién no habla? ¿En qué momento? Todo eso es muy interesante. Son pequeñas reglas sutiles que son muy, muy bellas, ¿no? Muy, se dan naturalmente también, pero hay que tenerlas presentes. Entonces, sí, yo acepto y estoy feliz cuando estamos practicando de que me voy superando y lo siento y estoy a la vez vigilante de que eso no esté volviéndose un punto de orgullo para mí. Y eso se llama pertenecer, no encajar. Esos son los verbos muy interesantes que se utilizan, que me parecen a mí muy dicientes. Encajar es a la fuerza, tratar de ser lo que no soy para no ser rechazado. Pertenecer es sí esforzarme para superarme en virtud del estímulo que me da esta compañía, pero aceptando mi lugar y sabiendo que se me acepta de la manera que soy. Y bueno, eso tiene que venir acompañado de, por supuesto, la libertad, que lo que soy significa la libertad de lo que digo, la libertad de lo que expreso, y en ese sentido tengo que sentirme bien, considerado y todo eso. Y esa es una práctica religiosa bien llevada, esa es una comunidad que se va construyendo con, con bases tranquilas, sencillas, pero sólidas. Estamos en estas reflexiones y ayudados, guiados por Bhakti Raksar Srila Deva Goswami Maharaj, dentro de las muchas ayudas que están disponibles a nuestro alrededor. Hemos considerado esta en este momento como muy, muy necesaria. Y bueno, siempre agradeciendo a este maestro y a la vez que agradecemos al maestro, agradecemos al principio de los maestros. Es decir, nosotros celebramos Sri Guru, el principio del maestro. Y a la vez celebramos dos maestros en particular. O sea, dos elementos están. Si celebramos solo el principio del guru, entonces no se hace necesariamente muy claro. Sí, el mundo está lleno de maestros. Y ahí, a la vez sí, a la vez no, porque todo es un poco abstracto. Pero y si celebramos solamente el maestro, ahí vamos a pensar que fácilmente caemos en lo que llaman el culto a la personalidad. Es ahí como una cosa ya rara de adoración a cosas muy externas. Entonces, celebramos las dos cosas para que lo tengamos sanamente. Sri Guru, el principio universal, el Samasti Guru,
que se manifiesta en muchas personas, o en toda parte se podría manifestar y se está manifestando. Y el Vyasti Guru, el guru localizado, particularmente. desde- y ya ese Vyasti Guru tiene, también son muchos a la vez, pueden ser, son diferentes categorías. Entonces, celebrando esta oportunidad, vamos a abordar que justamente en esta introducción está expresada la visión o el panorama, una vez más, de forma muy clara, muy bella, que es la aspiración que tenemos dentro de nuestra existencia, la primera, la directa, la que es muy lógica o la que entiende cualquier persona educada, es que hay que cumplir con un dharma, que existe un karma, que existen unas leyes, que nos choca el abuso, que buscamos la justicia. Es de gran sentido común. La gente abusa, pierde el sentido de justicia cuando no le funciona bien el cerebro, ni le funciona bien el corazón por diferentes circunstancias y en diferente grado. Pero si a nosotros ponemos una circunstancia donde el corazón esté funcionando bien y la cabeza no esté funcionando bien, no vamos a querer robar ni que nos roben, no vamos a querer causar sufrimiento a otros ni que nos hagan sufrir. Es muy lógico. Lo que pasa es que siendo tan lógico, vemos un mundo lleno de gente haciéndose sufrir unas a otras y hemos hecho sufrir también. Entonces hay que entender, es de cuidado, hace falta buena compañía, buena educación, pero cuando estamos ahí nos damos cuenta, sí, y eso se necesita también de nuestros votos, de nuestros compromisos. Si quiero cuidar mi sentido de justicia, mi sentido de igualdad, todo lo chévere, que se expresa de muchas maneras también. A veces se toma eso también para volverlo una volverlo ideología en el mal sentido de la palabra. Muchas veces se aprovechan de nuestro deseo de justicia y de todas estas cosas bonitas para vendernos agendas locas. Es muy conocido el adoctrinamiento, muy universitario si se quiere también. Son unos espacios clásicos de adoctrinamiento, por supuesto también de muchas cosas buenas. Entonces, así se empieza, entendemos el Dharma y hacemos votos y compromisos alrededor del Dharma. Pero después nos damos cuenta, mi alma, mi satisfacción, no se reduce solamente a este intercambio en el mundo y aspiramos entonces al momento de la liberación. Y para eso hay unas fórmulas, unos caminos, unas ayudas que han sido representados a lo largo del tiempo por personalidades o que se podrían conceptualizar alrededor de ciertos maestros que han hecho énfasis en determinado punto de su escuela, no termina ahí su escuela, pero han hecho énfasis en determinado punto de su escuela en la liberación, en la superación de la idea de que nacimos para cumplir con un Dharma y entender nuestra identidad espiritual. ¿Cuánto valor hay en eso? Incalculable valor. Muy importante los caminos de la liberación, que son muchos, que la gente las está buscando, que algunos son raros porque parecen liberación, pero condicionan más cuando la gente se hace adicta a una sustancia y entonces se ha reconocido, alguien fuma marihuana o cualquier cosa, los, no sé, también cuando les da por alucinar con los hongos o ponerse ahí en no sé qué lugar. Entonces, evidentemente, hay una cierta liberación de una mirada cuadrada del mundo, porque dicen, no todo es tan así, hay otra forma de verlo, me llegan otras sensaciones, puedo otros colores. Entonces sí, nos hemos liberado, entre comillas, de una sola visión del mundo y nos hemos dado cuenta, uy, hay más cosas vivas de las que puedo percibir o la vida se manifiesta de muchas maneras. Y esa liberación es valiosa, pero no es recomendada. ¿Por qué no es recomendada? Porque no sabemos qué hacer con ello. Que de lo que tenemos reporte en esta era de Cali es más bien una confusión alrededor de todo eso. Una,
un efecto en nuestro cerebro, una idea de cómo se logra, un esquema muy extraño. Por supuesto, habrá dentro de este mundo valioso diferentes personas, podemos decir excepcionales, porque no es el método para esta era. Evidentemente, si lo analizamos por aciertos y desaciertos, no es el método. Alguien le puede servir ahí para lograr cierta sensibilización. Los yogis dicen, no, no hace falta. Hay otras medidas para eso y otras formas de hacerlo. Que tanta, tanta violencia con tu sistema interno te va a causar ahí una idea rara. No, no hay un linaje claro al respecto. Entonces, todo eso va a ser un comercio nomás. Entonces, existen formas de liberación así muy mecánicas y otras donde están los verdaderos faros de la liberación, estudiados por muchos, aceptados, que han dejado dentro del estudio, dentro del inventario general de los pensadores, se han ganado su lugar. Ellos son Buda y Sankaracharya, los maestros de la liberación, grandes maestros. Tremendo beneficio los que nos dan la píldora contra el materialismo burdo y nos abren las puertas a la liberación. Sin embargo, y este es el giro específico de la escuela, el giro específico del Bhakti, entendiendo que cada cosa tiene su momento, por eso podemos decir, glorificamos el Dharma, la búsqueda de la justicia, glorificamos la búsqueda de la liberación, no, no es en detrimento de lo demás, pero sí hay que llevar, o se nos propone un siguiente punto después de la liberación, que es qué hacer con la liberación, el plano activo, el plano del servicio. Y esta introducción es para leer aquí que nos dice, la inmortalidad profetizada por las escuelas de Buda y Sankaracharya, esa inmortalidad, esa liberación, profetizada por las escuelas de Buda y Sankaracharya, no trae como resultado una vida positiva, trae como resultado una vida neutra. Y nosotros somos buscadores de lo positivo, no positivismo tóxico, es una palabra que se ha vuelto rara, pero es una existencia, decimos, progresiva hacia lo bueno, de mayor placer, a eso se hace referencia. Entonces dice, sus metas son Mahanirvana y Brahma Sanyuya. Así técnicamente se llama eso. El Mahanirvana, propuesto por Buda, y el Brahma Sayuya, propuesto por Sankaracharya. La teoría budista es que nada permanece después de la liberación. Ellos anhelan la completa extinción de la existencia material, Prakriti Nirvana. Y la teoría monista de Sankaracharya sobre la liberación es la pérdida de la individualidad, volverse uno con el aspecto no diferenciado del absoluto. Entonces uno dice, no queda nada, los budistas. Los sankaritas dicen, queda solo una cosa, no quedan individuos, queda el, la unidad completa, el Brahman. Volverse uno con el aspecto no diferenciado del absoluto. Es decir, anhelan la extinción en Brahman, el Brahmanirvana. Ellos postulan que cuando las tríadas formadas por el observador, lo observado y la acción de observar, técnicamente se llama Drista, Drishya y Darshan, o el conocedor, lo conocible y el conocimiento, Guiana, Guiena y Guiana, Yata, Guien, Guieya y Guiana, culminan en un punto y en ese momento la triada es destruida, Triputi Vinasa, y nada permanece. Interesante. Entonces está el objeto que se observa, el acto de observar y quién observa. Quien observa es el drista. Lo que se observa es el drisya.
Y la acción de observar es darshana. O el que conoce, el gyata, aquello que se está por conocer, el gyeya, y el conocimiento que es el guiana. Esos son los tres elementos. Dice, vamos a desmontar los tres elementos, la triada, y destruir eso se llama el Triputi Vinasa. Triputi Vinasa, el método por el cual eliminamos estos tres protagonistas, estos tres elementos con los que construimos la realidad. La acción y reacción materiales cesan en el Viraya, el río de la pasividad, localizado en los confines más elevados de este mundo ilusorio conocido como Mayika. Y más allá del Viraya está el destino de los Sankaritas, la etapa abscisa o plano no diferenciado de Brahman, denominado Brahma Loka, el cual está situado en el extremo inferior del reino espiritual. Ambas son áreas vagas de inmortalidad negativa. Brahma Loka es una etapa marginal o amortiguadora entre el mundo material y el mundo espiritual, compuesto de innumerables almas en un plano inmortal, desprovisto de variedades específicas, es decir, nirvishesha. Solo es positivo en el sentido en que es un plano de existencia, un trasfondo o un kashta, pero en sí mismo carece de desarrollo positivo de la existencia variada, en términos kala. La naturaleza del trasfondo es la unidad y el desarrollo en el que se entrelaza necesita de la pluralidad o naturaleza diferenciada. Kala, Kastidi, Rip, Pena, Parinama, Pradayini. Esto es del Chandi Mandarkeya Upanishad. Entonces, en términos técnicos, muy interesante, nos explican cómo sí existe un tal espacio donde podemos reposar solo en existencia. Sin embargo, esa existencia no diferenciada carece, como decimos, de elementos de acción, de, de lo positivo de la variedad. Ahí es donde sí nos hemos deshecho temporalmente, hemos hecho una anulación, ya no hay más la triada, hemos logrado ejecutar nuestro triputi vinasa, pero ahí nos quedamos nomás, o ahí temporalmente pensamos habitar. Gracias, Maharaj dice, en el Bhagavad Gita 15:16 se describe la existencia mutable, Ksara, e inmutable, Aksara, que representa lo personal y lo impersonal. El desarrollo del principio fundamental o concepto diferenciado, perdón, el desarrollo y el principio fundamental, o concepto diferenciado y no diferenciado de la existencia en general. Está como la parte neutra, la parte ¿no? pasiva, no manifiesta, y la parte activa. Lo mutable está representado por multitud de entidades vivientes corporificadas, mientras que el aspecto inmutable es la gran expansión del absoluto que todo lo abarca, el Brahman. Bhagavad Gita 8.3. En el análisis de la actividad mundana, la forma más sutil de las acciones pasadas que no han fructificado, anterior a la actual tendencia al pecado, etapa de retoño, ha sido descrita como inconcebible, indistinta y de un origen que no puede ser rastreado. Eso se llama Kuta. Está descrito en el Bhakti Rasamrita Sindhu Purva 1.23. Entonces sí, aquí vemos un mundo ya de acciones y hay un lugar pasivo. Podría decir el dibujo que está guardado en la tinta del lapicero, del esfero. Ahí está, por esa tinta, pero ahorita ya no está dosificado para formar una figura. La figura está guardada en toda la tinta. Ese estado, un estado latente, porque ahí ya puede pasar o ya está el- lo necesario. Todavía no, pero ya está ahí. Ese es el kuta.
que guarda una cierta información. ¿Sí? La tinta ya tiene una densidad particular, guarda una característica, una tendencia a ser. Está ella misma teniendo una consistencia, siendo guardada en un lugar dispuesto para que pueda entrar en contacto con la punta del lapicero y bajar. Entonces, no está el dibujo ahí, pero está en estado latente, está por ser. Eso se llama kuta, que todos guardamos en una cierta información que no ha fructificado, una semilla ahí en retoño. Dice, similarmente, Brahman, el aspecto inmutable del absoluto, es definido como unidimensional, indetectable, impreciso y carente de color, sonido o sabor definidos. Un estado de existencia desconocido, incognoscible, incomprensible. Kuta. Pero Krishna, el Señor Supremo, está por encima de las existencias mutables e inmutables, y de sus glorias son cantadas en los Vedas y en el mundo como Purushottam, la suprema personalidad de Dios. Bhagavad Gita 15:18. Entonces el concepto de Krishna ya es no una existencia que nosotros vemos ahora manifestada, sacando información del aspecto no manifestado, pero más allá de lo no manifestado existe una siguiente realidad. Esto es directamente una revelación, una invitación a la, a la conexión particular por algo que desde el análisis alguien podría decir no existe, porque con ese análisis nosotros podemos desmontar. Es muy interesante todo este proceso de Triputi Vinasa. Los análisis nos llevan ahí, son muy chéveres. El desmontar construcción material. Y de hecho, desde el punto de vista de los pensadores y los intelectuales, se ha llegado a esa conclusión también. El nihilismo nos ha llevado a eso. Igual. Bueno, ¿y qué pasa? Lo que yo estoy haciendo con mis seres, escogiendo una serie de recuerdos que forman mi personalidad. Podrían ser otros. Evidentemente, podrían ser otros. Y vamos a desmontar la forma en que construimos esto. Nos damos cuenta, han sido una serie de lecciones, no más. Y tratamos de buscar ahí el elemento de la razón de ser entre los átomos. O sea, nos cuenta, no entiendo por qué se juntaron ahí y se pueden desjuntar para no identificarnos con eso. Y es muy interesante. El desmontar las identidades es posible. Nos damos cuenta de como dicen ahora, es un constructo social. Sí, muchas cosas, un constructo social. La pregunta siempre va a ser, ¿son necesarios los constructos sociales o no? Porque parece que el decir es una construcción social lo está invalidando. Mi punto es, no, antes es un lujo tener semejante constructo social. Porque ¿qué se propone eliminando todos los constructos sociales? La barbarie, que ya nadie sepa qué es bueno ni qué es malo, y ya los límites no estén claros. Cuando ya no se sabe si era criminal o no era criminal. No se entiende cómo nos comunicamos, cuál sería el método natural para llegar a algo. Porque el constructo social también es el idioma. Entonces decimos, alguien está imponiéndome su constructo social. Ok, lo aceptamos. El idioma es un constructo social y te ha sido impuesto. ¿Qué propones? Que nadie hable. O que solo existan malentendidos. Alguien dice, me vendió una casa y la compré, pero ¿saben qué? Eso de que hay que firmar un papel, de que casa, no sé qué, todo es un constructo social. Así que va a seguir viviendo aquí. Pero ya, ya la vendiste tu casa, ¿cómo vas a seguir viviendo ahí? No me digan, no me impongan constructos sociales. Déjenme manifestar mi expresión natural. Entonces, yo no acepto eso. Entonces, terminamos en un caos donde, como la tendencia a la explotación no se cura así de fácil, vamos a terminar peor. Entonces, desmontar es necesario, es bueno entender en qué momento y cómo y para qué es el tema y se construye una vida espiritual y una vida social con esos criterios. Pero es muy interesante, verdaderamente es una salida esto.
Porque sí, porque hablamos de la casa, compré una casa, tengo unas escrituras, pero en algún momento tengo que darme cuenta, sí, esta casa la compré yo, pero no me la voy a llevar o no me sirve para este problema. Entonces ahí yo tengo que tomar distancia de lo que pensaba absoluto y ahí me voy volviendo más esencialista y más liberado, que, que ese desmontar es muy poderoso. Ahora lo que va a volver todo esto una locura es cuando aparece el concepto Krishna. Como concepto con ese nombre, que también puede ser, podría ser, hay que hacer las aclaraciones, podría ser el concepto Yahvé, Alá, Jehová. No nos enredemos con palabras, como hemos dicho. Pero el concepto, es decir, a lo que hace referencia, que es la existencia positiva de una individualidad positiva, más allá o verdaderamente, tu identidad ya no como una construcción, como un constructo social, sino tu identidad real. Qué tremenda noticia, irresistible noticia. Si tenemos el suficiente tiempo, las ganas y la salud, por misericordia divina, decimos por misericordia divina porque no nace de nosotros ni es dado por nosotros y es súper, súper bueno. Entonces, por misericordia divina, si tenemos las ganas, la inteligencia de estudiar y darnos el tiempo de reflexionar, ¿será que tal cosa como la existencia que está más allá de desmontar mi identidad material existe como una realidad? Si tenemos esa posibilidad, nos hemos vuelto oficialmente unos estudiantes de la escuela del Bach. Y en eso estamos, y nos dan unas ayudas, y unas ideas, y unas prácticas, y las vamos asumiendo, y se va volviendo una realidad muy tangible. Porque ahí es cuando empezamos muy bellamente, a reclamar espacios para el desarrollo de mi Bhakti. ¿Dónde puedo congregarme? ¿Dónde puedo hacer guirnaldas para quién? ¿A quién le cocino? ¿Cómo ayudo? ¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo lo siento más presente? Y esa es la misión a la que nos hemos unido. Algunos en tierras lejanas, algunos con muchas facilidades, otros con no tantas facilidades, pero de un punto de vista todo chévere siempre, es decir, siempre estamos rodeados de potenciales buscadores sinceros, maduros del camino espiritual. Y si no, estamos rodeados de potenciales inmaduros, buscadores de la realidad espiritual, y en alguna medida podemos ayudar a que eso madure. Entonces ahí tenemos una misión muy concreta, muy bonita. Lo que vamos aprendiendo lo vamos poniendo en práctica y lo vamos compartiendo. Y siempre tenemos, pues siempre no, pero por fortuna se nos brindan estos espacios para continuar aprendiendo un poco más y ahí tenemos más para compartir. Entonces dice aquí, han explicado, el kuta, ese espacio no manifestado, pero ya con cierta tendencia, ya de por sí, ujú, dirigido a algo. Dice, pero Krishna, ta, tan, pero Krishna. Pero Krishna, el Señor Supremo, está por encima de las existencias mutables e inmutables, y sus glorias son cantadas en los Vedas y en el mundo como Purushottam, la suprema personalidad de Dios. Bhagavad Gita 15:18. Srila Sukadeva Goswami afirma que el Señor Krishna puede encontrarse en el plano más remoto y distante. En todas partes está Él, la fuente de todos los conceptos. Vidura, Castalla, Simán Bhagavatam 11:4-14. Él no puede ser eliminado, dice. Así pues, la inmortalidad de las escuelas impersonalistas, tales como la budista, la sankarita, etc., no ofrece una visión positiva. Pero en el vainavismo la inmortalidad es existencia positiva y dinámica. Más allá del aspecto brahman no diferenciado del absoluto, con el primer vislumbre del cielo espiritual, el plano del conocimiento como para bioma,
comienza la existencia diversificada trascendental. Chittaria Charitamrita, Madhya Lila, 1953. El plano positivo del reino de Dios está situado allí, en el plano espiritual, Vaikunta, o primero, los mundos liberados, los Vaikuntas. Luego, Ayodhya, donde vive el señor Rama. Luego, Dwaraka, donde vive Krishna, su forma, su fortaleza. Luego, Mathura, donde vive Krishna, recientemente haciendo su pequeña primera salida de Vrindavan. Y finalmente, sobre todos ellos, Goloka, trascendiendo las regiones vagas de la inmortalidad negativa, ambicionadas por los impersonalistas. Los devotos, los Vaisnavas, se dedican a una vida de eterno servicio devocional al Señor Supremo del reino trascendental. Al Señor Supremo del reino trascendental. Bhagavad Gita 1854. Aunque el alma erróneamente puede adoptar la caída condición de existencia en los planos de la explotación y la renunciación, por naturaleza innata ya es elegible para la vida positiva en el reino de Dios, y al florecer plenamente alcanza la esfera de Goloka. Swarupe Savarahaya, Goloke Stiti, Sri Sri Krishnera, Astotara Sata Nama. La inmortalidad positiva solo es posible para aquellos que se han rendido. Prapa Namanam. Todos los demás, por necesidad, son mortales. Solo aquellos que se han entregado por completo al centro viven en la eternidad. La rendición está plenamente establecida en su excelencia y en su posición permanente. Sin embargo, dentro de esa instancia hay diversidad en la forma de movimiento progresivo o pasatiempos, vilasa, siendo la suprema personalidad de Dios absoluta, infinitamente superior a los mutables mortales, así como al inmutable inmortal negativo. Brahman son las almas Swarupa Siddha, aquellas que están perfectamente establecidas en su divina relación con Él, son eternamente liberadas de la enfermedad del campo, de la enfermedad del cambio y la inmortalidad. Swarupena Vyavastiti Srimad Bhagavatam 2, 10, 6. Muy interesante la construcción de estos argumentos siguiendo el sastra, ese navegar por el sastra que es lo que los maestros nos otorgan tan puntualmente y para, para asumir esa, esa dirección muy clara, muy contundente. El plano positivo está lleno de toda esta actividad, está Krishna manifestando su vilasa, su hermosura, sus pasatiempos. Y ahí somos ocupados, no descansando, libre de toda identificación material. No solamente eso, sino activamente asumiendo nuestra identidad positiva en el plano de la acción. Y esa es las reflexiones del día de hoy. Muchas gracias.